Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a un episodio más de Relatos Oscuros. El día de hoy vamos a tener una mezcla de relatos de diferentes temas y espero que les guste. Sin más preámbulo ni nada por el momento, iniciemos con Relatos Oscuros. Yo crecí en Ciudad Nezahualcóyotl, entre calles de tierra y casas de tabique. Para quienes no han vivido en un barrio así, les explico rápido. Todo es ruido. Perros, música, mercados, señoras gritando, camiones pasando. No hay un espacio para el silencio. Y tal vez por eso, cuando algo se calla de más, te das cuenta. Mi historia tiene que ver con eso, con el silencio, y con algo que hasta la fecha no sé cómo nombrar. Tenía 17 años, iba en un turno vespertino de la prepa y por las tardes ayudaba a mi tía Alejandra a cuidar a mis primitos. Ella vivía a 2 calles de mi casa. Su esposo trabajaba de noche, así que me pagaban unos pesos por quedarme con los niños hasta que ella volviera del trabajo, en la fonda. No era difícil. Les servía cereal, les ponía caricaturas y luego me quedaba viendo el celular o jugando un rato. Una noche, ya era como eso de las 10:15. Los niños estaban dormidos desde antes. Yo estaba en la sala con las luces apagadas, viendo un programa de esos de competencia de cocina. Lo raro fue que de repente el volumen de la tele se bajó solo. Pensé en que le había dado un golpe sin querer, pero estaba en la mesita, lejos de mí. Lo subí otra vez, y a los 5 minutos volvió a bajarse. Una vez más volví a subirlo, y esta vez se apagó la tele, completamente, sola. Yo no soy nervioso, pero sí me incomodó. Me levanté, revisé los cables y todo estaba bien conectado. La encendí de nuevo y todo funcionó normal. Pero cuando me senté, escuché un golpe, como si hubieran pateado la pared del fondo. Fue en la parte del cuarto donde dormían los niños. Me paré en chinga, pero cuando entré estaban dormidos, uno con la boca abierta y el otro abrazando una almohada. Pensé que igual y fue el vecino, porque de hecho las paredes son delgadas. Volví a la sala, pero en cuanto me senté escuché pasos lentos. No eran de niño, eran pasos más pesados. Venían del pasillo de la cocina. Grité, «Tía». Silencio. Me levanté despacio. Prendí la luz de la cocina y no había nadie, pero el refrigerador estaba abierto. Me acerqué con cuidado. Lo cerré y ahí fue cuando lo noté. El silencio. Todo estaba callado. Ni los perros, ni los carros, ni las teles de los vecinos. Nada. Era como si la casa hubiera aislado todo el sonido. Quise distraerme. Me senté a ver el celular. Vi la hora. 10:32 de la noche. Pasaron unos 5 minutos y escuché una risa bajita. Muy bajita. Desde el cuarto. Me paré en seco. Volví a entrar y esta vez el niño más pequeño estaba sentado en la cama, mirando hacia la ventana. No decía nada, solo miraba hacia la cortina. Le dije, «¿Qué haces despierto?», y él respondió sin voltear. Se asomó otra vez. Se me heló todo. «¿Quién?». «No sé, se asoma y luego se va», dijo, como si fuera algo normal. Fui hacia la ventana, corrí la cortina, pero por supuesto no había nada. Pero justo cuando me giré para verlo de nuevo, el otro niño, el más grande, estaba parado detrás de mí. Ni siquiera lo escuché levantarse, y me dijo, «También se asomó ayer, pero no te dije». Los metí a los dos en la cama, cerré la puerta con seguro. No supe por qué lo hice, pero lo hice. Me senté otra vez en la sala y mandé mensaje a mi tía. Le puse, «Vas a tardar mucho, creo que hay alguien afuera». Nunca me contestó. A las 11:09 de la noche, tocaron la puerta. 3 toques. No quise abrir. Me acerqué solo a mirar por la mirilla y no había nadie. Pero lo raro fue que la mirilla estaba completamente negra, como si algo la cubriera del otro lado. Pasaron segundos y se despejó sola. Ya no toqué más la puerta esa noche. Cuando mi tía llegó, casi a medianoche, le conté lo que pasó. Se rió, pero
no tanto. Solo dijo, sí, a veces se asoman, sobre todo cuando no hay ruido. Por eso yo dejo la radio prendida. No sé si lo decía en serio o por calmarme. Después de eso no quise volver a quedarme solo ahí. Lo hice una vez más y ya no pasó nada. Pero a veces los niños decían que el que se asomaba también estaba en otros lugares. En casa de su abuela, en la escuela. Una vez incluso dijeron que lo vieron dentro del espejo del elevador del hospital, cuando su papá estaba enfermo. Pasaron los días y les pregunté que cómo sabían que era el mismo. Y uno de ellos, sin dudar, dijo, porque no tiene ojos, nomás tiene piel. Hasta hoy no sé qué fue eso. Nunca lo vi directamente, pero te juro que lo sentí. Que esa noche algo estaba cruzando la línea del ruido y el silencio, como si necesitara que todo estuviera callado para que lo notaras. Y ahora cada vez que se va la luz o cuando estoy solo en la madrugada, con todo en silencio, siento lo mismo que esa noche. Una sensación que no tiene final, pero que siempre empieza igual, cuando todo está en silencio. Buenas noches. Me llamo Raúl. Tengo 37 años y aunque no suelo hablar de esto con nadie, hay una parte de mi infancia que nunca he logrado explicar. Nunca tuve la intención de compartirlo con nadie más allá de mi familia, pero con el paso del tiempo he aprendido que hay cosas que se sienten menos pesadas cuando alguien las comparte, y esta es una de ellas. Crecí en una colonia que ya ni parece marcada en los mapas. Era una unidad habitacional en los bordes de la delegación Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México. Mis papás trabajaban todo el día, así que yo pasaba la mayor parte de mi tiempo con mis primos. Vivíamos todos en la misma privada. 4 casas seguidas, todas conectadas por patios de cemento, con rejas oxidadas y algunos árboles secos. Mis primos eran como mis hermanos, éramos 6 en total y, entre todos, formamos una especie de tribu infantil que iba de un lado a otro de la cuadra, jugando a las escondidas, o al fútbol o construir fortalezas con ladrillos y ramas. En medio de esa privada había una casa abandonada. Nunca supimos bien qué había pasado con los que vivían ahí. Algunos decían que se las habían quitado por deudas, otros que las vendieron a medias y luego nunca volvieron. Era una de esas casas que parecen estar muertas. Ventanas rotas, puertas hinchadas por la humedad, y una maleza que trepaba por la pared como si se le estuviera comiendo. Lo más llamativo de esa casa era que en el patio trasero, oculto entre hierba seca y trastes oxidados, había un pozo. Un pozo de piedra, con un brocal agrietado, cubierto con una tapa de lámina y unas piedras encima. Era algo que siempre estuvo ahí, pero del que nunca hablábamos mucho. Solo sabíamos que no debíamos acercarnos. Lo dijo mi abuela una vez, con esa voz que usan los adultos cuando dicen cosas que en realidad, pues, no quieren explicar. No juegues en esa casa, y menos cerca del pozo. Está viejo y hondo y si uno de ustedes se cae de ahí, pues no lo vamos a poder sacar. Y por un tiempo lo respetamos, hasta que dejamos de hacerlo. Tenía unos 11 años cuando empezamos a meternos en esa casa. Todo empezó por aburrimiento. Íbamos por la tarde, empujábamos la reja oxidada, entrábamos por la parte trasera y jugábamos a que era una base secreta o una cárcel abandonada. Nunca había pasado nada, solo polvos, cucarachas, alguno que otro ruido que atribuíamos a los gatos. Pero había algo en ese ambiente, como si el lugar estuviera esperando algo. Un día, estábamos todos sentados alrededor del pozo. Lo habíamos destapado porque uno de mis primos decía que había escuchado un eco raro ahí dentro. Recuerdo que cuando miramos hacia abajo, no se veía nada. Era como mirar una boca abierta, una que no devolvía ni sonido ni luz. Levantamos una piedra. Esperamos, pero nunca escuchamos realmente que tocara fondo. Eso fue lo primero raro. Lo segundo fue cuando el primo que tiró la piedra dijo algo en voz baja. Oigan, ¿y si alguien la agarra abajo? Y se rió. Pero luego, como si lo hubieran escuchado, salió un olor raro del pozo. No a basura ni a humedad. Era un olor agrio, como a carne cruda que lleva días debajo del sol. Nos fuimos sin decir nada. Nadie quiso comentar lo del olor, pero todos sabíamos qué había pasado. Esa noche soñé con el pozo. Soñé que me asomaba y había alguien allá abajo.
No una persona, era una figura larga, delgada con la piel pegada al hueso. Pero lo que más recuerdo de ese sueño es su boca. Tenía dientes, muchos, demasiados, y no estaban en su cara, estaban alrededor de su cuerpo, como si todo él fuera una boca. Me desperté sudando. Al día siguiente no quise jugar en la casa abandonada, y uno a uno, los demás también dejaron de ir, sin que lo habláramos, como si todos estuviéramos soñando lo mismo. Pasó una semana y luego otra, y parecía que todo iba volviendo a la normalidad, hasta que a uno de mis primos, el más chico, le empezó a dar fiebre. Se ponía pálido, no quería hablar. Cuando lograron sacarle palabras, dijo que veía cosas en la coladera del baño, que alguien lo miraba desde ahí, que se le aparecía cuando estaba solo. Mi tía pensó que era una infección. Lo llevaron al doctor, al curandero, e incluso a que le pasaran un huevo, pero nada servía. El niño seguía diciendo que algo salió del pozo y lo seguía, que estaba en su sombra, que hablaba por su voz y que nadie entendía nada. Un día, ya más grave, dijo que si no regresábamos la piedra que tiramos, eso no se iba a ir. Esa tarde yo mismo fui, me metí a la casa. El pozo estaba ahí igual que siempre, pero la tapa de lámina estaba a un lado. Alguien más la había quitado. Me acerqué, miré hacia adentro, pero solamente había oscuridad. Pero esta vez no olía mal, no olía nada de hecho. Pensé en tirar otra piedra, pero no lo hice. Me quedé ahí un rato, y luego me fui. Después de eso mi primo empezó a mejorar, poco a poco. Nunca más volvió a hablar de eso, pero tampoco volvió a dormir solo. Años después la casa fue demolida. Dijeron que iban a construir un local, pero al empezar a excavar, encontraron el pozo de nuevo, y lo volvieron a cubrir con concreto. Nunca supe qué más pasó ahí. Nadie en la familia quiere hablar del tema, pero yo todavía tengo sueños. No tan seguido, pero sí lo suficiente. Sueño que me asomo al pozo, que no hay fondo y que alguien me llama. No con la voz, me llama por dentro, como si me conociera desde hace mucho antes, como si todavía no terminara de salir. No sé si alguien más lo ha visto, pero sé que no lo inventé. Buenas noches. Desde niño he sido de sueño ligero, y no lo digo por exagerar. Mis papás siempre me decían que cuando era bebé hasta el ruido de una cuchara cayendo me despertaba. A lo largo de mi vida eso no ha cambiado, por eso recuerdo tan bien aquella madrugada. No fue porque me asustara, al menos no al principio. Fue porque me desperté sin ruido alguno, como si algo me hubiese tocado por dentro. Tenía 16 años cuando todo comenzó. Vivíamos, y aún vive mi familia, en San Lorenzo Acopilco, en la parte alta de Coajimalpa, en la Ciudad de México. Es una zona que todavía conserva lo rural. Calles empedradas, bosque alrededor, mucho frío y vecinos que se saludan todavía con mucho respeto. Nuestra casa era sencilla, con techos de lámina y paredes que respiraban humedad, pero tenía historia. Eran de mis abuelos y antes de ellos de los padres de mi abuelo. Es decir, siempre fue de nosotros. Eso es importante decirlo porque lo que pasó no fue por movernos a otro lado, ni por ir a molestar a casas ajenas. Pasó aquí, en donde todos nos sentíamos seguros. Mis padres eran panaderos, y como todos los del oficio, se despertaban de madrugada. Yo, a veces, los escuchaba salir a las 3 o 4 de la mañana, pero esa noche no. Esa noche no había ruido alguno, ni gallos, ni perros, simplemente me desperté. Me quedé mirando al techo un rato, sin razón aparente. Todo estaba en calma, pero algo se sentía raro. No lo noté hasta que me senté en la cama. Era un silencio, denso, como el que hay justo antes de que truene un relámpago. Pero no llovía. Lo único que se oía era un sonido, lejano. Al principio pensé que lo imaginaba, una flauta, un sonido tenue, apenas audible. Era una melodía suave como esas que tocan en los pueblos cuando hay una fiesta patronal, pero más lenta, más triste. Me asomé a la ventana que daba al terreno de atrás. Desde ahí se podía ver el cerro, oscuro, pero el sonido venía de ahí.
de la parte más baja del cerro. No era música normal, era repetitiva, como si quien la tocara no supiera hacer otra cosa. Lo raro fue que no se alejaba, no se acercaba tampoco, simplemente estaba ahí, constante, como si lo hiciera solo para alguien. Apagué la lámpara, me tapé y traté de dormir. Pensé que era alguien ebrio o algún borracho tocando sin sentido o algo así, pero al día siguiente nadie más había escuchado nada. Mi mamá me dijo que probablemente lo soñé, pero no, insistí. Una semana después lo escuché otra vez, a la misma hora. Mis papás ya se habían ido al horno, así que la casa estaba completamente sola. Me levanté, caminé hacia la puerta trasera y no sé por qué hice lo que hice. Solo lo hice. El sonido era más claro ahora, aunque igual de lejano. Tenía algo hipnótico. Y lo más raro, aunque se escuchaba cerca, nunca logré ubicar desde qué punto exacto venía. Podías voltear hacia el cerro o hacia la calle, pero siempre se sentía como flotando en el aire. Me quedé escuchando la flauta hasta que amaneció. Cuando el sol empezó a salir, el sonido se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que desapareció por completo. Nunca escuché pasos, ni murmullos, solo la flauta. Y de nuevo, y de nuevo, nadie más había escuchado nada. Pasaron días sin novedad, hasta que un día le conté lo que estaba pasando a mi tío Sergio, el hermano de mi papá. Él vivía al final del callejón, en una casa más grande. Era de esos señores callados que parecían saber más de lo que decían. Cuando le mencioné lo de la flauta, no me miró raro. Solo me preguntó, ¿y qué no has volteado si alguien te llama desde el cerro? Yo no entendí. Le pregunté qué quería decir, y se limitó a decirme que si escuchaba una flauta una vez más, no me acercara. No le vayas a contestar, ni la sigas. Y si ves algo, no lo digas, aunque te dé miedo. Eso me puso nervioso. Le pregunté por qué, y solo me dijo, tú nada más hazme caso. Hay cosas que tocan para que alguien se vaya. Y si tú no vas, luego buscan a otro. Esa frase me quedó marcada. Esa misma noche volvió la flauta. Esta vez sonaba más segura, como si supiera que yo la esperaba. Me quedé en la cama sin moverme, pero juro que sentí como alguien caminaba afuera. No vi sombras, no escuché pasos, pero dentro de mí lo sabía. Como cuando alguien se para detrás de ti y aunque no haga ruido, tú sabes que está ahí, presente. No dormí. Al día siguiente, una vecina que vivía junto al río apareció llorando. Su hijo, un niño menor de 9 años, se había salido de la casa en la madrugada. Lo encontraron más tarde, en una zanja, con los pies llenos de espinas y sin poder hablar. No tenía señales de violencia, pero no recordaba cómo había llegado ahí. Solo repetía, la canción me llevó. La canción me llevó. No quise relacionar las cosas, pero el miedo ya no me dejaba en paz. Con los días otras cosas raras empezaron a pasar. Los perros de la calle se juntaban frente al cerro y aullaban todos al mismo tiempo, como si respondieran a algo. En una ocasión mi primo Rubén se despertó con rasguños en la espalda, como si hubiera gateado por tierra con vidrios. Pero no tenía tierra en la cama, ni había salido a ningún lugar. Y una madrugada mientras todos dormíamos, mi papá se levantó al baño y vio a alguien parado fuera de la casa. Un hombre flaco, muy alto, con una especie de capa. Solo estaba ahí esperando algo. Mi papá lo vio unos segundos y luego la figura simplemente desapareció entre la niebla. La flauta volvió a sonar 3 veces después de eso. Lo más perturbador, ocurrió una madrugada en la que no solamente lo escuché yo, también lo escuchó mi hermana. Ella dormía en el cuarto de al lado y se levantó llorando. Decía que la melodía le hablaba, que le pedía salir, que le decía su nombre. Esa noche mi tío Sergio vino a dormir a la casa. No dijo nada, solo llegó con una bolsa de tela y un frasco con algo que olía bastante fuerte. Lo dejó debajo de mi cama. Luego se sentó junto a la puerta y no durmió en toda la noche. La flauta no sonó esa vez, pero él tampoco volvió. Pasó el tiempo, ya no volvió a escucharse, pero la atmósfera cambió.
Por la madrugada los perros se callaban todos de golpe, o el aire se espesaba. Esto me hacía quedarme muy quieto, porque sentía que algo se iba a dar cuenta. Ahora tengo 37 años, vivo en otro lado, pero mis papás siguen ahí. La casa no ha cambiado mucho, la zona ya está más poblada, pero el cerro sigue ahí. Y de vez en cuando subo a visitarlos, hay noches en las que todo se calla. Y aunque nadie dice nada, yo sé cuándo hay que cerrar las ventanas, porque el silencio es más fuerte que el sonido. Y porque si escuchas una flauta en la madrugada, te aseguro que no está tocando para todos, solo para ti. Buenas noches. Mi nombre es Ernesto. Soy electricista desde hace más de 20 años. He trabajado en fábricas, bodegas, hasta en hospitales. Y aunque me ha tocado ver cosas raras, hay una que me marcó tanto que a veces me pregunto si de verdad pasó, o si no debió haber dejado abierta esa puerta. Esto ocurrió hace unos años, cuando todavía vivía con mis papás. Mi papá también era electricista, pero ya estaba retirado. Y yo empezaba a agarrar mis propios clientes por recomendación de conocidos del barrio. Así fue como una señora con el nombre de Doña Elvira me buscó una tarde. Vivía sola en una casa antigua que hacía esquina, esas de techos altos y muros gruesos, y con un jardín interior. Me pidió que revisara un cuarto del fondo donde, según ella, las luces fallaban sin razón. Al llegar noté que la casa tenía esa vibra rara, como de espacio estancado, olor a humedad, silencio espeso. Doña Elvira era una mujer mayor, de esas que te hablan bajito pero con firmeza. Me llevó al fondo, cruzando un pasillo largo, hasta una habitación que parecía estar fuera del resto de la casa. La puerta tenía otro tipo de cerradura, más antigua, y se notaba que llevaba mucho tiempo sin abrirse. Aquí era el cuarto de mi hijo, dijo. Se fue hace años, pero la luz parpadea sola, no tengo idea de por qué. Revisé el apagador. Todo estaba normal. No había cortos, ni humedad visible, ni cables expuestos, pero cuando crucé al foco algo raro pasó. La luz prendió, pero no alumbraba. El cuarto seguía igual de oscuro, como si la bombilla estuviera encendida dentro de una caja sellada. Me acerqué para revisar el casquillo y noté que la bombilla brillaba. Sí, pero no emitía sombra. Me explico. Normalmente tú pones la mano frente a un foco y se genera sombra. Y no, aquí no. La luz era como encerrada, como si estuviera en otra parte. Me quedé callado. Revisé con mi multímetro, pero todo marcaba bien. Apagué la luz, volví a encender. Nada. Igual. Y lo más raro es que cada vez que lo hacía, el ambiente en el cuarto se volvía más frío. No como un ventilador. No. Era como un frío denso, como cuando te da fiebre y sudas frío. Le dije a la señora que lo iba a revisar con más calma otro día, porque no traía todos mis materiales. No parecía sorprendida, solo dijo, no le gusta que la luz entre. Me fui de ahí pensando a que se refería que a su hijo, pero algo no me cuadraba. Esa noche, en mi casa, soñé con ese cuarto. Soñé que la bombilla prendía y de su interior salía algo como humo negro, pero no subía, bajaba y se metía por debajo de la cama. Pasaron unos días y a las semanas siguientes volví con un amigo del taller, Pedro, que era muy bueno para detectar errores en instalaciones viejas. Cuando llegamos, la señora ya tenía la puerta abierta. No hubo saludos ni plática. Solo dijo, les doy media hora. Si no acaban, mejor déjenlo como está. Entramos. El cuarto seguía con esa sensación de humedad vieja. Las paredes tenían manchas. Pedro revisó los contactos. Yo me fui directo al foco. Lo quité. Le puse uno nuevo. Uno LED que yo mismo había comprado y probado antes. Y al encenderlo, la luz brilló fuerte. Pero otra vez, no iluminó nada. Solo había claridad en el aire, pero el cuarto seguía opaco, gris. Una luz que parecía no tocar nada. Fue entonces que Pedro me dijo, aquí hay algo. El circuito está bien, pero esto no es normal. Quiso revisar la lámpara del techo, así que subió la escalera que traíamos. Cuando estaba allá arriba, se detuvo y con voz temblorosa me dijo, oye,
¿Por qué hay ceniza aquí arriba? Le pregunté de qué hablaba. Está todo lleno de ceniza, como si hubieran quemado papel aquí o algo. Se bajó y tenía las manos negras, y entonces lo escuchamos. Un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta en el pasillo. Yo salí de inmediato a ver, pero no había nadie. La casa estaba en completo silencio, y al volver al cuarto noté que la bombilla se había apagado sola. Pedro estaba pálido, con la mirada fija en la esquina. Vi algo, me dijo. Ahí, algo se movió, como si una sombra se hubiera arrastrado. Doña Elvira entró y, sin decirnos nada, volvió a cerrar la puerta. No se molesten más, dijo. No es algo que se repare. Le dije que no le iba a cobrar, solo quería irme. Esa noche soñé de nuevo, pero ahora no era el cuarto, era una cara alargada, gris con los ojos hundidos y la boca cosida. Me desperté gritando. Mi papá vino a ver qué pasaba y le conté. Me dijo algo que nunca había mencionado antes. Esa señora se murió ahí, hijo. Se ahorcó. La encontraron semanas después y ya se estaba pudriendo. No le creí. Pasó el tiempo. Dejé de hacer trabajo solo. Me daba miedo que algo más se me pegara a mí. Una noche volviendo del trabajo pasé por ahí. La casa estaba completamente oscura, pero por una de las ventanas del cuarto del fondo, lo juro, vi la luz encendida. La misma luz, esa que brilla pero no alumbra. No volví a pasar por ahí ni de día. Hasta hoy, cada vez que entro a revisar el cuarto con luces que parpadean sin razón, me pongo tenso. Porque a veces no es el foco, a veces no es la instalación, a veces lo que está mal es lo que está ahí y lo que no quiere que lo veas. Buenas noches. Comunidad, con eso llegamos al final de este episodio. Espero y te hayan gustado los relatos bastante, y te recuerdo que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo aquí abajo en el botoncito. De igual forma me ayudarías bastante si activas la opción de seguir en Spotify. Eso me ayuda bastante. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.